Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica de todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, te damos gracias, Señor, un día más que nos permites estar aquí, Señor, en tu presencia, Señor, bajo la autoridad de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. Qué privilegio tan grande, Señor. Te damos gracias por tu amor y misericordias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. La verdad que, hermanos, es una bendición muy grande el que nosotros nos podemos reunir para venir a aprender la palabra del Señor. Hay personas ávidas, deseosas de conocer y de aprender más y más del Señor. Así era nuestra hermana Leticia, una anciana. Y qué deseo, qué anhelo tan grande por venir a congregarse y aprender del Señor, y quería más y más y más, no solamente aquí, sino que siempre se reunía con el hermano Carlos para aprender la palabra del Señor. Qué maravilla, hermanos. Ejemplo nos dan los ancianos a nosotros, que a veces por cualquier cosa no venimos. Y qué importante, hermanos, de que cuando hay ese deseo en su vida y en mi vida de aprender, porque cuando verdaderamente aprendemos es que la palabra normal se hace rema una vez que la obedecemos, porque si no obedecemos no aprendemos. Simplemente recibimos información, la cual desechamos, pero la palabra se hace rema. Dios dio ese poder a su palabra de que sea rema una vez que la obedecemos. Entonces, qué importante, hermanos, porque yo, a pesar de que estoy estudiando en la semana, estoy aprendiendo, vengo en el primer día de la semana, vengo a aprender, vengo porque tengo un corazón enseñable, quiero aprender, quiero más. Y qué importante, hermanos, cuando verdaderamente disponemos nuestro corazón para aprender. Aquí comenzamos la semana pasada con una introducción sobre el orar en el Espíritu. Ojo, no orar, orar en el Espíritu Santo. Es grande diferencia. Y con la ayuda del Señor vamos a poder nosotros escudriñar lo que es orar en el Espíritu Santo. Yo en mi vida puedo identificar de que hay muchos deseos de orar, muchos deseos de complacer al Señor en diferentes cosas que no entiendo. Y entonces le digo yo al Señor, Señor, es que yo no entiendo esto. Si no lo entiendo, voy a hacer cosas por hacerlas, y así lo he hecho, porque uno trata al menos de pegarse y de cumplir, pero que verdaderamente uno siente de que hay como un vacío. Y eso lo he sentido yo en mi vida de oración.
¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios es revelada por pasos. Entonces la palabra de Dios se nos va revelando. Es un proceso la revelación. No esperemos a que vengan y nos unjan y se revele. Eso no existe. La unción está en la palabra, la unción está en el Espíritu, y el Espíritu es el que nos enseña a través de la palabra. Entonces, muy importante, ¿para qué? Porque hay, hermano, cantidades de oraciones de nosotros sin respuestas. Y yo me pongo a mirar y a estudiar y digo, Señor, aquí están las respuestas. ¿Dónde? En la palabra de Dios. No en una revelación mía, ni de nadie. En la palabra de Dios. Lo lindo es que aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, qué importante. Estamos en la enseñanza número 37 de la armadura de Dios. Si usted se pone a analizar desde la número 1 hasta la número 37, son enseñanzas profundas cada una. O sea, ahí tenemos usted y yo un arsenal maravilloso de lo que está ahí en esta enseñanza, más lo que usted escudriña por su parte para que el Señor le revele más. Ahí tenemos un armamento, el más grande de toda la Biblia, precioso en estas enseñanzas, más la que falta. Entonces, la enseñanza 37 de la armadura de Dios, y esta es la segunda parte de la oración en el Espíritu Santo. Le recomiendo, el que no la haya escuchado, escúchela, porque para mí es de las enseñanzas más reveladoras que el Señor me ha permitido escuchar y compartir. Escuchar porque aquí yo estoy compartiendo, pero estoy alimentándome al mismo tiempo. Y vuelvo y le escucho. Entonces, la segunda parte. Yo creo que hoy continuamos con la introducción. Porque es demasiado precioso lo que el Señor nos quiere enseñar en esta arma, porque es que sin esta arma, las 6 anteriores no funcionan. No hay forma de ponerme el escudo de la fe si no hay oración en el Espíritu. Y hay una relación 100% igual, exacta, perfecta, directa entre la oración en el Espíritu y la oración en el Primer Testamento, cuando el sacerdote venía a la presencia de Dios, pero con un velo de separación, a orar. Y para eso habían unos obstáculos, unos velos que él tenía que atravesar, llamado por Dios a que hiciera eso en el momento de Dios. Entonces, porque cuando él estaba afuera no había problema, lo que hiciera no habría problema, no moría por nada, no. Pero una vez que entraba al lugar santo, se tenía que descalzar. Allá tenía que entrar descalzo, allá no podía entrar con chanclas ni con nada, tenía que entrar descalzo. Lo mismo que el Señor le dijo a Moisés: descalzarse, quitarse toda su humanidad, su mente, su corazón, sus pensamientos, todo lo que él sabía, y entrar a territorio extraño, a territorio santo, a un territorio donde hay un rey lleno de leyes. Entonces, es exactamente lo mismo hoy, como lo vamos a seguir viendo por la palabra. Exactamente lo mismo. Simplemente que ahora lo que no hay es respuesta del Señor. Salomón, cuando erigió el templo y lo inauguró, viene y dice, ya en Segunda de Crónicas 6 y en el 7, viene y dice que cuando tu siervo levante oración en este lugar, o cuando vengan los extranjeros a levantar oración en este lugar, hacia este lugar, que tus ojos y tus oídos estén atentos a la oración de tus siervos que se haga en este lugar. Entonces, ese era el propósito, pero estaba profetizando de cuando verdaderamente viniera el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo usted y yo tuviésemos entrada libre, sin velos, porque allá había velos. Entonces, qué importante poder entrar uno a orar, sea en donde sea, en el trabajo, en la casa, lavando los platos, donde sea, pero en el territorio, que sabe que orar en el Espíritu, la palabra en, cuando le dicen a usted, tiene algún problema y le dicen no salga, manténgase en Colombia, no salga de Colombia, tiene que estar ahí
confinado ahí. Cuando nos dicen orar en el Espíritu, tiene que ser confinado al Espíritu, unido al Espíritu, sujeto y sumiso al Espíritu. Entonces, qué importante nosotros poder seguir mirando esta introducción, porque usted y yo queremos respuestas. Usted y yo queremos respuestas del Señor. Queremos que cuando oremos, el Señor que ha prometido responder, porque por allá dice Santiago, oráis, mas no recibís, porque no sabéis pedir. Pero todo esto es un contexto. Por ahí hay libros donde la oración, y le dan 7 pasos, cómo es que Dios le va a contestar la oración. Totalmente antibíblico. No hay pasos. Es un estado, es un espacio. Así como hay un lugar santo, hay un lugar santísimo. Y el Señor nos llama a venir a su presencia, a orar. Cuando el sacerdote oraba, el incienso subía como olor grato, que eran las oraciones, subían a la presencia de Dios, porque el sacerdote había cumplido unos requisitos para llegar allá. Aquí los requisitos para orar y que seamos escuchados es que tiene que ser en el Espíritu Santo. Y nos han dado muchas enseñanzas acerca de lo que supuestamente es orar en el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, hasta aquí estudiamos las 6 armas anteriores. Es la verdad, la justicia, el calzado de la fe, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y aquí comenzamos con esta, que es una arma, como mencionamos, que no tiene comparación con el uniforme del soldado romano, que es de donde Pablo saca toda esta armadura de Dios y la aplica espiritualmente. Esta es un arma que es celestial. Entonces, pero es importante que entendamos que esas 6 armas, que cada una es todopoderosa, porque cada una es celestial. La verdad es Dios, la verdad es el Padre, el Espíritu es el Espíritu de verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, es todopoderosa, y cada una de las armas son poderosas porque son de Dios. Sin esta arma no podemos tener una vida de victoria. O sea, a pesar de que aplicamos las 6 armas anteriores, no hay forma de que haya bendición de Dios si no se sellan con la oración en el Espíritu Santo. Esto es muy importante entenderlo. Y por supuesto, para orar en el Espíritu Santo hay que estar en el Espíritu. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana? Que Dios estaba buscando ¿qué? Ojo, porque es un modelo y lo vamos a ver. Dios no está buscando rezanderos. Dios está buscando adoradores. Y vamos a ver que el modelo bíblico es adoración. Adoración. Como lo dice el Salmo 100, verso 4. Entonces, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que Dios está buscando adoradores. Adoradores. Y que lo adoraran en 2 formas: conforme al Espíritu y conforme a la palabra, según el modelo de la palabra. Entonces mire que muchas veces en la oración uno se puede salir al no orar en la palabra, por la palabra, pero además está en el Espíritu. El Salmo 104 dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Adorarle, bendecir su nombre. Eso es muy importante. Ya vimos,
Bendecir significa bien decir, hablar bien. O sea, alabanzas a Dios no son cánticos, alabanzas a Dios es proclamar lo que proclaman los salmos, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, las misericordias de Dios, la grandeza de Dios, la pureza de Dios, la ira de Dios, el nombre de Dios, los atributos de Dios, las excelencias. Eso es alabar en el contexto bíblico. Pero nosotros nos enseñaron cánticos. Entonces, muy importante porque eso no es así. Y aquí venimos a aprender. Y uno ve que se caen cosas, que se caen escamas de uno cuando verdaderamente la palabra, una verdad nos lleva a otra verdad. Entonces, ¿por qué? Porque una persona llena del Espíritu Santo, vamos a ver de que no es una persona que hable lengua. Vamos a ver. Pero vamos a esperar que la Biblia sea la que nos enseñe, para uno no maltratar por mi manera de pensar. Dios nos guarde. Si lo hemos hecho, le pedimos perdón a Dios, porque es parte de la ignorancia que hay en nosotros, pero debe ser la palabra la que califique todo. Entonces, un creyente lleno del Espíritu Santo es aquel que es lleno ¿de qué? De la voluntad de Dios. ¿Cómo va a haber un creyente lleno del Espíritu Santo si no hace la voluntad de Dios? No existe. ¿Y cómo vamos a esperar que Dios responda a nuestras oraciones si no venimos a Él en el Espíritu Santo? Tiene que ser en el Espíritu Santo. Cuando el sacerdote entraba, ahí entraba a un lugar en donde, si no hacía según la palabra, moría. Y hoy en día lo que no hay es respuesta. Que mucha gente se está muriendo porque no ven respuestas de Dios. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Obedeciendo su palabra. Es la unidad perfecta entre la llenura del Espíritu y la abundancia de la palabra en nuestra vida. Ojo, no la abundancia de historias bíblicas, sino la abundancia de la palabra rema. ¿Cuándo se hace rema? Cuando la obedecemos. Porque Cristo, cuando fue tentado por el diablo y lo venció en el desierto, la Biblia dice que Cristo había sido lleno del Espíritu, bautizado en el Espíritu, enviado por el Espíritu, estaba sujeto al Espíritu y sumiso al Espíritu. Por eso lo venció. O sea, por eso la palabra se hizo rema y vio el resultado. Y como él toda la vida, hasta que se fue, hasta que murió, vivió lleno del Espíritu, vio los resultados. Entonces él siempre anduvo en el Espíritu, él estaba siempre en el Espíritu. Y la Biblia nos dice que oremos en el Espíritu. Muy importante, esto es nuevo, porque esto no lo enseñan, tristemente. Pero bueno, tampoco lo habíamos entendido nosotros así, gloria a Dios. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que está unido a Cristo. Dice la Biblia que el que se une con el Señor, un solo espíritu es con Él, un solo pensamiento, un solo caminar, una sola voluntad, la de Dios. No dice que tengamos la mente de Cristo. Si yo tengo la mente de Cristo, no voy a andar en mis pensamientos. Por eso dice el Señor que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos. Entonces, cuando nosotros nos unimos al Señor y tenemos la mente de Cristo, andamos en la voluntad de Dios, entonces andamos en los pensamientos de Dios y en los caminos de Dios. Llenura. Muy importante. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente, es el creyente de Romanos 12, 1, 2. Es uno que no se somete al mundo, a los dictámenes del mundo, de las filosofías, sino uno que es transformado, que es renovado por medio, o sea, que es renovado por medio de la palabra de Dios. Comienza a salir toda la chatarra que nos han enseñado durante nuestra vida y comienza a llegar la palabra a renovarnos, a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Únicamente a través de la palabra. Miremos aquí el modelo que Dios nos da, porque Dios nos da un modelo. Entonces, ¿para qué? Para que estemos ceñidos al modelo bíblico, porque hay personas, aquí tenemos hermanos, cada uno de nosotros tenemos dones que el Señor nos ha dado. Hay hermanos que Dios les ha dado el don, o sea, ese talento de deseo, de amor, de
ejercitar la voluntad de Dios a través de la oración y fluyen preciosamente. Pero qué hermoso entenderlo, aplicarlo bajo el contexto del modelo que nos dejó el Señor. Nos dejó un modelo en el primer testamento, que es el tabernáculo, y en el Nuevo Testamento, que Cristo es el tabernáculo de Dios con los hombres, el mismo, no ha cambiado nada. Entonces, veamos el mejor ejemplo de modelo de oración a Dios, que Dios le dio a los redimidos. O sea, esto es para los redimidos, para el pueblo de Dios. Lo dio el mismo Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 6, verso 9. Uy, hermanos, esto es una bendición que usted y yo podamos entender esto. Mire lo que dice. Porque ellos le dicen, maestro, enséñanos a orar. Ese siempre ha sido un pedido mío, no solamente con la oración. Porque a veces, hermano, nos pegamos de orar. Bueno, le mencionamos nuestros hijos, o sea, un sistema que inventamos y lo desarrollamos siempre. Yo soy uno de esos. Vosotros pues oraréis así, paremos ahí. Porque así significa, les voy a dar mi modelo. Les voy a abrir las puertas para que mi Padre los oiga, los vea y les responda. Modelo para llegar al Padre, un modelo para atravesar el velo. El velo, muy importante, porque yo creo que ha habido un velo en nuestra oración, al menos en la mía. Un velo, por falta de entendimiento. Un velo, porque a veces he leído lo que piensa, que lo que escribió aquel pastor en este libro sobre la oración, he leído cosas y me han gustado y he estado ahí. Pero miremos el velo para que eso que dejaron ellos enriquezca. Porque son bendiciones, lo hacen para bendecir. Entonces, si lo hacemos como dice el Señor, no va a haber velo, vamos a atravesar el velo. ¿Qué dice Isaías 59:2? Dejémoslo ahí, déjeme, yo se lo leo. La parte B dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. O sea, Isaías 59:2, la parte B, dice que nuestros pecados son los que hacen que venimos a orar al Señor y Él no oye. O sea, no va a haber respuesta. No va a haber respuesta. Aquí lo dice claramente, para no oír. Muchos de los creyentes, hermano, de pronto oramos en la forma que nosotros nos han enseñado, que nosotros creemos. Y eso, según el modelo de Dios, es un velo que no deja que nuestra oración llegue a Dios. Como decíamos, Dios ve más allá de nuestra oración y ve nuestro corazón, y por eso muchas veces nos responde. Pero el deseo de Dios es bendecirnos. Muy importante. O sea, al haber un velo, al no llegar al Señor como dice Él que lleguemos, no hay respuesta. Ni va a haber dirección, ni va a haber poder, no va a haber respuesta. Si queremos respuesta, el Señor nos dejó un modelo. Es como un esposo que quiere respuesta de la mujer, un hombre de doble vida, doble moral, que hace lo que le da la gana, que es falso con su esposa y la quiere comprar con un ramo de flores de tanto valor. Lo mismo con Dios, o sea, a Dios hay que agradarlo, tiene que haber un cambio en nuestra vida.
Tenemos que venir a Él como Él dice que vayamos, o si no, no hay respuesta. En el primer testamento había muerte. Ahora simplemente no vemos respuesta. Por ahí veía yo, hermanos, con mucha tristeza, un video que me enviaron. También me lo envió mi pastor amigo de Miami. También me lo envió. En donde hay un cantante que él se llama Julio, del grupo grande de la cantante ¿cómo se llama? Miel, pero Cristina se llama ella. Declaro, sí. Entonces, creo con todo mi corazón de que cada uno de los pastores y los cantantes que había ahí rodeando a este varón Julio, un hombre de Dios, que se está muriendo de cáncer, yo creo, ¿ven? Yo creo que están orando con amor, con deseos preciosos en su corazón de ver un cambio, de verlo sanado. Yo lo creo. Yo no creo que haya perversión. Pero ¿qué pasa cuando nuestros sentimientos se exaltan sobre la palabra de Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Una de las oraciones era, usted puede ver el video, era: Señor, no recibimos un no por respuesta. Así oró la cantante. Y yo creo que lo hizo por ignorancia de la palabra. Pero lo hizo con amor y con deseos de que Dios sea glorificado, sanando a esta persona que está muriendo. Pero eso no deja de ser pecado delante de Dios. Grave. Grave. Porque el Señor claramente nos dice que su palabra debe estar por encima de nuestro corazón. ¿Cómo es que yo voy a violar la palabra por amor a mi madre que se está muriendo, o mi hijo, o el que sea, y voy a declarar cosas en contra de Dios? Hermano, hay un modelo y lo vamos a ver. Por eso la introducción de la semana pasada es tan importante escucharla y volverla a escuchar, porque ahí hay algo muy grande. Y otro de los predicadores que eran cantantes, o que son cantantes y predicadores al mismo tiempo, viene y declara y le dice: Julito, te veremos aquí cantando y viendo crecer a tus hijos y a tus nietos. Ok, creo con todo mi corazón de que lo hacían en ese fervor, en esa fe en el Señor, pero es que eso, yo no puedo violar la palabra, yo no puedo coger a Dios y torcerle el brazo para que haga lo que yo necesito. Yo tengo que sujetarme al modelo bíblico. Se salieron del Espíritu, no estaban en el Espíritu. No los estoy criticando, estoy hablando de una enseñanza. Y los bendigo y Dios les dé revelación para que puedan orar conforme a la voluntad de Dios, igual que a nosotros. Pero mire lo que pasa por nosotros, por nuestros sentimientos, hermano. ¿Cuántas veces oramos cosas por nuestros hijos porque están en situaciones o los queremos ver mejor? Y en esas oraciones, hermano, prácticamente estamos violando la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra posición para orar? Una vez que entramos al Espíritu, al territorio de Dios, a Tierra Santa, al reino. Por eso mire que el modelo de oración dice, antes de nuestros pedidos y nuestras respuestas, dice: establece un reino. Y después, hágase tu voluntad primero que todo lo demás. Entonces, qué importante, hermanos, entender de que el Señor nos quiere enseñar cómo es que Él piensa, qué es lo que Él quiere, cómo Él quiere respondernos y bendecirnos. Pero por eso el Señor les dijo: no oraréis
Oren como quieran y metan en esto. No, les dijo, orarán así. Todo lo demás queda por fuera. Él dijo así. Y tenemos que sujetarnos al modelo de Él. Entonces, para ver respuesta, hermanos. Entonces, tremendo, hermanos. Cuando vemos ejemplo, cuando vemos por allá en Samuel, en segunda de Samuel, que se enfermó el bebé del rey David. Se enfermó. Y entonces el rey David va y se postra varios días, rostro a tierra, acostado totalmente, orándole, rogándole al Señor que le sane su hijo. ¿Y qué pasó? Dios no lo sanó. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Vamos a verlo por la Biblia, para que vayamos al modelo de oración. Vimos el caso de Job también. Vamos a ver esos versículos. Job, hermano, a Job le cayó la roya completa. Perdió todos sus hijos, murieron todos los hijos en un día. Perdió todas sus riquezas en un día. Perdió su salud y perdió su hogar. Porque la mujer le dijo, ahora que estás pobre y que estás así, maldice a tu Dios y muérete, que no te quiero ver. Eso fue lo que le dijo. Ay, Dios mío. Y entonces él viene y le dice a la mujer, recibiremos solamente el bien de Dios y no cuando vengan las circunstancias, no las recibiremos. ¿Qué dice la Biblia? Que seamos agradecidos con Dios en todo, por todo. ¿Cada cuánto? Siempre. Tengo un negocito, me ha ido muy mal en esta semana. Señor, gracias, Señor. Te bendigo porque esto no es mío, yo solamente lo administro. El próximo mes espero tu bendición, Señor. Y cuando esté todo bien, porque mucha gente cuando está todo mal, a la iglesia, a alabar, a buscar a Dios. Pero cuando está todo bien, se olvidan de Dios. Dice que en todo tiempo, en todo lugar, siempre. Y aquí dice con toda oración y con toda súplica, pero en el Espíritu Santo. Es muy importante que lo que vamos a aprender es de lo más maravilloso que podemos aprender en los estudios que llevamos muchos estudios. ¡Qué tremendo! Entonces, vayamos a 2 de Samuel 12:19 para que veamos la respuesta de David ante su desgracia. Ahí está ocurriendo una desgracia porque el cantante o el pastor Julito, un hombre de Dios, se está yendo. Hay una cosa de sentimiento muy, muy terrible. La gente que lo ama, su familia, Dios los guarde, Dios los fortalezca a cada uno de ellos. Pero lo importante es, Señor, hágase tu voluntad, no es lo que dice la Biblia. Usted tiene un plan para irse para Miami o para Barranquilla. ¿Y qué dice el Señor? No digas, voy a comprar los pasajes y me voy a ir para Barranquilla. No, más bien di, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, voy a comprar los pasajes y me voy para... O sea, usted se va con la protección de Dios. Diferente a irse sin la protección de Dios. Esto no es un cuento. 2 de Samuel 12:19, mire lo que dice. Después de que David está ahí postrado por varios días, orando, no ha comido, está en ayuno total. Entonces dice, pero viendo David que sus siervos, él era el rey, ojo, el rey más grande del planeta, del pueblo de Dios en la tierra. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y le respondieron, ha muerto. 20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa y entró en la casa del Señor y adoró.
Está orando por la desgracia más grande que le había ocurrido a David en su vida. Él amaba a ese bebé. Y sin embargo, adoró. Muy importante. Job no le dijo al Señor, Señor, es que yo oro todos los días. Porque Job tenía sus hijos y por cada uno de ellos hacía oración cada día y hacía sacrificios cada día. Bueno, cada uno se los presentaba al Señor para protegerlos. Y Dios en un día permitió que ocurriera eso. Entonces Job no le dijo, Señor, mira que yo oro todos los días, hago sacrificios, ayudo a los pobres, porque la Biblia dice que Job ayudaba a todos los pobres. ¿Por qué a mí, Señor? No le dijo, no acepto esta desgracia, Señor. O sea, no aceptamos un no de ti. Así lo dijo esta sierva. ¿Me entiende? Esta hermana. Así lo dijo. Pero no es, yo no la estoy criticando, el que Dios la ayude y le dé entendimiento y que nos lo dé a nosotros. Porque nadie estamos libres de hacer cosas contra Dios, hermano. Pero lo importante es aprender cómo es que Dios quiere, porque muchas veces fallamos por no saber cómo es que Dios quiere. Miren lo que dice Job 1:20. Después de la total, ojo, no fue que perdió un hijo, perdió todos los hijos. Todos. ¿Cuántos tenía? 10. Todos se murieron. O 7. Todos se murieron. Y todas las riquezas acabó el enemigo con ellas. Y le acabó con la salud. Estaba lleno, su cuerpo era una llaga total. Entonces, miren lo que dice Job. Después de toda esa desgracia, Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto en humillación. Y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Muy importante. Muy importante, hermano. Y la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Cuando nos ocurran cosas, hermano, que no aceptamos, que no queremos, nos postramos en tierra y lo adoramos, hermano. Para que esa palabra se haga rema y no sea simplemente una historia que me sé de memoria y que se la digo a la gente. Rema. Eso de Job se haga rema también en nuestra vida. Y lo de David. 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, las riquezas me las dio el Señor. Y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Sí ve qué hermosura? Hermano, qué hermosura cuando entramos a ese territorio. Ojo, hay que entrar descalzos. No podemos entrar con un lingote de oro en la casa, como acá. No podemos dejar un manto babilónico por allá guardado. Acuérdese de este varón, que el Señor les dijo que fueran y conquistaran a Jai y que destruyeran todo. Y uno de ellos, de los del ejército de Dios, que fue y se robó unos lingotes de oro y los escondió. Y ahí mismo el Señor, como el Señor lo sabe todo, Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo, y omnipotente, tiene poder sobrenatural en todo. Entonces no podemos, para entrar ahí a ese territorio, para entrar ahora en el espíritu, hay que descalzarnos totalmente. Y lo vamos a ver por la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que estorban nuestra oración, lo dice la Biblia. 22. En todo esto, mire, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios tiene un propósito con nuestra partida de este mundo, hermanos. Si es que el propósito de Dios es que todos vayamos ya y comience esa era preciosa de Dios. Pero uno sigue aferrado acá, obvio, es natural. Mano, se le muere a uno un pajarito y uno se quiere morir. Imagine que le muere un hijo. O la madre. Dios mío. Qué desgracias. Pero
Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, Job está diciendo, con esta situación que me ocurrió, Dios tenía un propósito. Dice, no atribuyó a Dios despropósito, a Dios tiene un propósito. Y después el Señor le mostró el propósito, le dio el doble de los hijos, le multiplicó más las riquezas. Hermano, entonces, qué importante, mire cómo ellos vienen y se humillan, se despojan, se descalzan totalmente. Un rey y un multimillonario, porque Job era multimillonario. Hemos dicho, las riquezas de Job hoy no las tendría nadie en el planeta Tierra. Eso hace miles de años. Entonces, ¿qué ejemplo nos pone el Señor del rey de Dios, David, y de Job, el más rico? David, dice la Biblia, a pesar de sus errores, era un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre, la belleza de David es que siempre en cada situación y error que cometía, iba y se humillaba delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Sujeción y sumisión a Dios y a su palabra, no a Dios. Porque es muy lindo cantarle y decirle, Señor, yo quiero besarte tus pies. ¿Cómo le besamos los pies a Dios? Si Dios es una palabra figurada. Dios es espíritu. ¿Cómo le beso los pies a Dios? ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, poniendo por obra su palabra, haciendo lo que a Dios le agrada. Y le beso los pies a Dios. Estoy quitándome yo y honrando al Señor para que Dios me honre. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Entonces, qué tremendo diferencia de esto a no acepto un no del Señor, o a empezar a profetizar, hermano, del vientre, de aquí de la barriga, del vientre, comenzar a profetizar, hermano. No lo podemos hacer, es un error muy grande que cometemos, que cometieron estos varones y que lo podemos cometer, hermano. No puede ser, porque Dios, una cosa que yo he logrado entender hasta el día de hoy, lo he dicho varias veces, es que Dios no se casa con ningún creyente en el planeta Tierra, no hay uno solo. Dios se casó con Cristo porque Cristo se casó con su palabra. Así de sencillo. Por eso Cristo le dijo, Padre, acuérdate, haz memoria, yo te he glorificado en la tierra. Juan 17:4. He acabado la obra que me diste, o sea, obedecí de la A a la Z, toda la palabra, me sujeté y fui sumiso a tu palabra y a ti, y al Espíritu. Dios se casó con el de resto, con nadie. Por eso usted ve hombres de Dios que de un momento a otro, qué problemas y qué cosas, y mire las cosas que enseñan y que... ¿Por qué? Porque Dios no se casa. Dios se casa con su palabra solamente. Por eso hay que sujetarnos, hay que estudiarnos, hay que sumergirnos, para que el Señor nos saque de tantos errores. Mire, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hermano, porque es que hay una ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? Un velo. Un velo. Un velo contra las respuestas de Dios. Un velo contra que Dios nos escuche. Ya lo escuchamos ahí. Un pecado. Mire lo que dice 2 de Corintios 3:16. Dice 2 de Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, hay un modelo para llegar a Dios. Aquí está hablando en el contexto del pueblo judío que se tenía que convertir a Cristo y que Cristo tenía una palabra. Cristo era la imagen de Dios. El Señor les dice, ustedes primero, yo les hablaba a través de profetas a sus padres, les hablaba de muchas formas, pero ahora les hablo es a través de mi Hijo. O sea, Dios hoy en día habla a través de su Hijo, no a través de terceros, no a través de profetas. En el Nuevo Testamento Dios habla a través de su Hijo y todo aquel que profetiza su palabra, ahí sí, su palabra, no las cosas del vientre, como cometieron ese grande error estos hermanos. ¡Qué tremendo! Ellos, los judíos, con este versículo, ellos estaban felices con su manera de pensar, 6,000 mandamientos, con sus leyes. Estaban felices. Y por eso les dijo el Señor, cuando se conviertan a mi Hijo, cuando nos convirtamos a Cristo, no cuando cambiemos de religión, esto no tiene que ver con religión.
el velo se quitará. Y aquí Cristo nos está diciendo, ustedes pues irán a la presencia de mi Padre para que Él los vea y los oiga, así, orarán así. Modelo. ¿Cuál es el velo que no nos deja llegar a Dios en oración, hermano? ¿Cuántas horas le gastamos nosotros al celular a estar mandando mensajes día y recibiendo y leyendo y enviando? La televisión, el mundo, la farándula, tantas cosas, hermano. Y vamos a entrar al Señor en oración y lo primero que da es sueño. Sueño, la verdad. Cansancio. Cualquier cosa lo distrae. Y algo tan importante para recibir respuesta de tantas necesidades que tenemos. Velos. Entonces ahí volvamos ahora sí a Mateo. Vosotros pues oraréis así. Mire cómo comienza, mire el orden. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, hay que valorar, primero que todo, que Él sea nuestro Padre. Porque hay gente que le ora a Dios y Dios no es su Padre, Dios simplemente fue su creador, nada más. Porque para que sea su Padre hay que venir a través de Cristo y a través de su palabra, a través de su Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, que tu nombre sea apartado de todo lo del mundo, de todo, que lo ponga por encima de todo, sobre todo, por todo, para todo, el nombre. Santificarlo. Venga tu reino, o sea, Señor, hasta ahora en ciertas cosas tu palabra me guía, pero aquí el que manda soy yo. ¿Y qué es lo que está diciendo Cristo para que haya respuesta? Venga a mí, o sea, ya no venga a nosotros, quitemos eso de ahí, ya individualizado a cada uno, porque la salvación es individual, la relación es individual. Todo con el Señor es individual, aunque ahora podemos orar colectivamente, que el Señor lo pide. Entonces, o sea, Señor, ahora que tú eres mi Salvador, que espero en tus promesas, que quiero que respondas lo que tú mismo prometes para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Señor, ven y sé el Rey de mi vida. Venga a nosotros tu reino. O sea, que yo comience a caminar bajo un territorio donde solo tú mandas. Cuando el sacerdote entraba a orar, entraba al reino de Dios. Había grande diferencia entre el reino de Israel y el reino de Dios. El reino de Dios, ahí solamente entraban aquellos escogidos. Y tenían que entrar en unas formas, en unas vestimentas, en un tiempo. Y con un reglamento diferente al pueblo. Entonces, cuando dice que venga a nosotros tu reino, o sea, venga a mí, Señor, y a partir de ahí yo comienzo a caminar en tu territorio, en tierra santa, en tu voluntad, bajo tu constitución. Cada reino tiene una constitución. Eso significa, mire, y esto se puede desglosar mucho. Y entonces, y termina, porque primero Cristo en el modelo bíblico se centra en Dios, en su santidad, en su nombre, en su reino y en su voluntad. Mire, con ese bien grande. Y después, vénganos tu reino. Todo. Primero, el orden, ese es el orden. Entonces, y ahí termina diciendo la otra parte de Dios, hágase tu voluntad. Aquí en esta tierra, como se hace en el cielo, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermano, entramos a Dios, y para esto, que se cumpla esto, hay que orar en el Espíritu. Si no, imposible. Y para orar en el Espíritu hay que estar llenos del Espíritu. Y para estar llenos del Espíritu hay que estar llenos de la voluntad de Dios. Y para estar llenos de la voluntad de Dios hay que estar llenos de la palabra de Dios. Abundancia de la palabra rema en nuestras vidas. Ay, qué difícil. No es difícil. Todo eso lo hace el Señor. Nosotros no hacemos nada. O si no, entonces hubiera unos privilegiados que estudian mucho, que saben mucho. Cero. Por eso dice que de lo vil y menospreciado escogió el Señor. Ojo con eso. Ya que este mundo aprendió mucho a alabar al brazo de carne, a los pastores, ¿alabar a quién? Somos simplemente personas débiles como cualquier otro, necesitados como cualquier otro. Muy importante.
Entonces, termina diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. O sea, que yo viva para hacer tu voluntad, pero no me voy a quedar toda la vida orando eso. Ese es un modelo de vida, no solamente de oración, sino de vida. Porque la mejor oración es nuestra vida. Por eso dice en el Espíritu, es una posición. Es una posición. O sea, de andar en mí, en mi espíritu, en mi alma, en mi ser, en mi yo, a moverme en el territorio de Dios. Muy importante, hermano, ligado totalmente al modelo santo de Dios. Es muy importante. Miremos aquí algo que nos debe mover el piso. Pues ya lo expliqué, pero es así. Esto nos tiene que mover el piso, hermano, la oración del Señor. ¿Cómo pensamos nosotros? Muchas veces, si a veces escuchamos a la gente orar, muchas veces, y uno mismo, en primer lugar, nuestras necesidades. Y de ahí oramos por otros, intercedemos por otros, las necesidades de otros. Venimos y presentamos eso en oración a Dios. Y luego, si nos acordamos, hermano, pues entonces hacer algunas cosas que a Dios le agraden o decirle algunas cosas bonitas a Dios. Pero hay unos propósitos de Dios por los que Él vino a llamarnos, hermano. Entonces, y el Señor invierte el orden de nosotros, como lo acabamos de ver. Primer lugar, su santidad. Segundo lugar, la gloria de su nombre. Tercer lugar, su reino. O sea, que todo es parte del primer lugar. Y por último, su voluntad. ¿Sí ve qué hermosura? Y a partir de ahí, como quinto, perdónanos nuestras ofensas. Danos el pan nuestro de cada día. Guárdanos de toda tentación. Líbranos de todo. Entonces, mire, todo el modelo es Dios. Dios. Cuando el Señor es glorificado, cuando el Señor es exaltado, cuando el Señor es bendecido, o sea, reconocido en sus excelencias, en su gloria, en su poder, en sus atributos, hermano. Y venimos y cambiamos de territorio, de mi territorio, y me entro al territorio de Dios para poder orar. Tiene que ser en el Espíritu, tiene que ser. Quizás no hemos hecho oración en el Espíritu, al menos yo. Así que en la verdadera adoración u oración, porque mire que dice, ¿cómo dice el Señor? Que entremos a sus puertas con acción de gracias. Gracias al Padre, a su santidad, a su nombre, a su poder. Entonces, la verdadera adoración u oración, el Padre tiene que ser primero. Y tiene que ser el todo. Eso es lo que nos enseñó Jesucristo. O sea, todos nuestros intereses, los intereses que yo tengo en que Dios me sane, que Dios sane a alguien, que Dios responda a oraciones por mis hijos, en fin, todos nuestros intereses deben estar subordinados o sujetos al nombre, a la santidad de Dios, al reino y a su voluntad. Subordinado. Ese es el modelo, hermanos. Y entonces Pablo decía, yo todo lo que hago, Pablo todo lo que hacía era poderoso. Y Pablo todo decía, todo lo que hago yo, no lo hago yo, sino la gracia, o sea, el poder de Dios en mí. O sea, eso nos lo entrega Dios para que podamos cumplir todo esto. Sino que estamos tan contaminados con tanto legalismo y tanta religión que nos han enseñado, que violamos la palabra de Dios sin saberlo. Entonces, según Jesucristo, el modelo de oración que Él nos deja tiene que influenciar, hermano, cada una de nuestras oraciones. Cada una debe ser influenciada por el modelo que nos deja el Señor. Ya nosotros vimos el paralelo la semana pasada, por eso es tan importante que lo escuchemos, entre el Espíritu y el modelo del Señor. Mire, vayamos a Romanos 8:1.
Porque es un andar, es un vivir, es un caminar. Es un estado, es una posición. Romanos 8:1 dice, ahora pues, mire, ninguna condenación hay para los que están en, mire la palabra en, ojo, no en una religión, no en tal religión, no en tal otra religión, no, en una persona, en Cristo, Jesús. Ninguna condenación hay para ellos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, andan conforme a la palabra de Dios. Andar conforme al Espíritu es andar conforme a la palabra de Dios, así de sencillo, no podemos buscar otra. Es andar, es vivir, es orar en el Espíritu. Es exactamente lo que Dios le enseñó a Ezequiel, en Ezequiel 47, sobre el río de Dios. Eso. El río que es Dios, sumergidos en el río de Dios, porque Él es el que tiene el control y es el que tiene el poder. Entonces, muy importante nosotros entender de que en el modelo de oración debía haber amor, debía haber sinceridad, debía haber transparencia, no debía haber hipocresía. Por ejemplo, en Juan 1:47, ahí vemos que el Señor elogió a Natanael. Fue uno de los que el mismo Jesús lo elogió cuando estaba orando bajo la higuera. Mire lo que dice. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Estaba orando a Dios, el Señor lo escuchó. En quien no hay engaño. O sea, un hombre de Dios. Proverbios 15:1, ya vamos terminando. No alcanzamos a ver lo que yo quería que viéramos, pero la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a ver cosas maravillosas para que entendamos. Primero desarraigarnos de cosas para después edificarnos en la oración, en el Espíritu Santo. Mire lo que dice Proverbios 15:1. Dice, así pues el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Proverbios 15. Mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Está ahí o no? Bueno, a lo mejor lo anoté mal. Ok. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Mas la oración de los rectos es su gozo. 15:8, ok, 15:8, qué bueno. Entonces, cuando nosotros, mire lo que está diciendo Dios de la rectitud, lo que Él le dijo a Natanael, la sinceridad, nuestra sinceridad en la oración, ¿a qué nos lleva? Primero que todo, a condenar el pecado, hermanos. A que no haya hipocresía en nuestra vida. O sea, no ve, uno viene aquí en oración a ver para que Dios le responda algo, pero sigo con una doble vida, hermano. Dios nos capacita, hermanos, para andar en su voluntad, para que nos agrade agradar a Dios, para que sea un gozo y no una carga, como el legalismo produce cargas. Y poder así, hermano, clamar a Dios por misericordia, qué importante. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 68:17. Mire la actitud del corazón del salmista para orar a Dios. Mire, es muy importante, porque Dios lo que está es puliéndonos para que recibamos respuesta, hermanos, para que oremos en el Espíritu como Dios quiere. La única oración que Dios acepta en el Nuevo Testamento, no hay otra oración, tiene que ser en el Espíritu Santo. Dice, a Él clamé con mi boca, mire qué importante, y fue exaltado con mi lengua. Mire, entonces, mire el modelo, fue exaltado, Dios exaltó a Dios, clamó a Dios, pero exaltó a Dios con su lengua.
Y dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces mire qué importante. Que esto no es simplemente venir a orar, a ver para que Dios me responda y salir y seguir la vida, hermano. No hay respuesta, porque Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Entonces, qué importante, Dios habla de una oración en rectitud, con una actitud de adoración a Dios, en sumisión y sujeción a su palabra. Qué importante. 66, sí, no lo mencioné, 66, 17 al 19. Qué importante, hermanos. Habla de una actitud de sinceridad delante del Señor, hermanos. Y ya para terminar, Jeremías 29, 12 al 13. Dice Jeremías 29 del 12 al 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es sinceridad total con Dios, hermano. Cuando habla de todo corazón, es nuestro ser, hermanos, en el Señor. De todo corazón quiere decir en el Señor, unidos al Señor para poder estar en Él. Y dice el Señor que ahí habrá respuesta. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré. Y dice, ¿por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, gracias por esta introducción, Señor. Señor amado, porque nos estás ubicando, Dios mío. Porque nos estás dando entendimiento de tu palabra, Dios mío, de cómo venir delante de ti, Señor. Nos das el modelo que nos dejó tu Hijo amado. Dios mío, que tú primero que todo seas exaltado, Señor.